Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a Análisis Católico, un podcast donde analizamos obras y fenómenos de la cultura actual desde una perspectiva católica. Y el día de hoy queremos hablar de un tema pues que nos parece muy interesante, que básicamente son las consecuencias de la anticoncepción y la regulación de la natalidad, que desarrolla su santidad el Papa Pablo VI en la encíclica Humane Vitae. Para este tema lo vamos a ilustrar con una serie que se llama Darling in the Franxx. Y por primera vez vamos a tener una colaboración con Católico Otaku. Entonces nos acompañan Iván Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Un gusto estar aquí acompañando en este podcast. Ajá, un gusto tenerte, la verdad. Una alegría. Y Guillermo Barrios. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos, nuestro auditorio. Sí, Guillermo pues ya nos había acompañado, pero en ese entonces no era editor en Católico Otaku, ya nos había acompañado en otros análisis como el de Evangelion y el de Angel Beats, que si no los han escuchado, pues se los recomendamos también. Bueno, Escúchenlo, por favor. sí. Ahora también estamos en Google Podcast. Ya nos hemos ampliado. Bueno, entonces, Darling in the Franxx es una serie que sale en el año 2018, que contó con 24 episodios de del estudio Tiger, el mismo estudio que hizo otras como eh, otras series Kill la Kill. como Kill la Kill, y había otra. Bueno, hay varias. Estudio Tiger tiene varias series y Una es de un. Brand New Animal también. Y bueno, esa está en Netflix, por El ejemplo. anime del Inferno Cop. Ah, ese también. Cuenta con 24 episodios, de una duración aproximada de 20 minutos cada uno. Y bueno, más básicamente es eso. Es eso y ahora me gustaría que nos contaras más o menos de qué va, Iván, por favor. Bueno, esta serie es muy interesante porque se habla, primero es una serie futurista, un futuro donde la humanidad ha creado plantaciones, que así se les va a conocer, unas ciudades como fortalezas móviles que andan moviéndose, construidas sobre ruinas del mundo que nosotros conocemos. Entonces, una nueva civilización prácticamente va como que floreciendo. Entonces, esta serie van a destacar un grupo de jóvenes, de adolescentes, en los que van a proteger estos plantíos. Entonces, son unos robots en los que realmente van manejando y se van, ellos, su tarea o su función es defender la nueva humanidad a los adultos, que así les llaman ellos. Entonces, es donde ahí viven los protagonistas en estos plantíos. Entonces, su única misión en la vida es siempre luchar. Sus enemigos son unos organismos gigantes conocidos como Kyoros, a los cuales se enfrentan con sus robots llamados Franz. Esta es la trama de la serie. Entonces, entre ellos vamos a encontrar personajes muy interesantes que más adelante vamos a mencionar, vamos a complementar. Entonces, para no spoilear la serie también y para que las puedan ver o los que ya la han visto, entonces está muy interesante. Realmente su desarrollo en la trama, en la animación, es muy interesante cómo van evolucionando cada personaje desde su perspectiva, desde su humanidad. Entonces, al final, no cuento final, pero como objetivo, la amistad, ¿no? Un papel fundamental juega en esta serie, el amor que se va descubriendo y otros temas que más adelante vamos a ir tocando que se pueden rescatar en esta serie. Entonces, muy interesante la serie, vale la pena verla. Entonces, a mí me conmovió mucho y pues eso es lo que puedo aportar. Bueno, sí, a grandes rasgos, como que, pues aparte pues, del resumen que nos dio Iván, la serie trata básicamente de, como temas de la serie, una crítica fuerte a la posmodernidad, a la anticoncepción, la antinatalidad, la ideología de género. También nos habla de la maternidad, de la complementariedad hombre y mujer y del mito de la sobrepoblación, entre muchos otros temas. Ricardo, no sé si quieres contarnos algo del estudio que la desarrolló, por favor.
Ricardo, ¿estás ahí? Ah, sí, estoy aquí. Sí, por favor, ¿nos puedes contar algo del estudio que desarrolló la serie, por favor? Ah, sí. El estudio el anime lo realizó relativamente nuevo estudio Trigger. Y pues ese estudio fue formado por antiguos miembros del estudio Gainax, aquel que animó Evangelion y Panty Stocking. Entonces, y también Gurren Lagann, que son los trabajos más populares y exitosos de ese estudio. Sin embargo, dentro de la compañía hubo muchos conflictos económicos y creativos, por lo que algunos se separaron y fundaron el estudio Trigger, cuyas obras originales han sido Kill la Kill y No Baralwa Nichiyokei no Nakade, Uchu Patrol Luruko, Kisniver, Little Witch Academia, Darling in the France, S. Gridman, Brand New Animal, SSSS, Dinacenon y Cyberpunk Edge Runners. Pues algo muy, muy interesante es la abundancia del tema vegetal en todo el anime, las plantaciones. De hecho, el lugar donde viven los pilotos, Misteltein, que significa muérdago, que curiosamente es donde por primera vez se encuentran, o más bien antes de ser separados, se encuentran Zero Two y Hiro, y curiosamente es en ese lugar donde se reencuentran, debajo de un muérdago, que todos sabemos que en la tradición europea estar debajo de un muérdago implica matrimonio, que también tiene que ver con los protagonistas que también terminan todos casados. Otra cuestión es los nombres de todos los Franks también son plantas, pero es especialmente significativo el Franks que tripulan Hiro y Zero Two. Strelitzia, que es el nombre científico de la planta conocida como ave del paraíso, curiosamente. Bastante, o sea, ves el nombre científico y te spoila toda la historia. Pero otra cuestión muy interesante, las plantaciones, los pistilos y los estambres, que curiosamente tienen que ver con el proceso reproductivo, porque son las partes reproductivas de las plantas, el nombre de o más bien la asignación que tienen los pilotos o su puesto dentro del Franks, el estambre y el pistilo que recibe el polen para la fecundación de la flor. Otro detalle también sería la forma en que como comienza y como termina, con el pájaro Jian, que es un ave que viene del folclore chino. El Jian es un ave que tiene una sola ala, un solo ojo, y no puede volar si no encuentra a su contraparte, sea macho o sea hembra. Lo interesante aquí es que tiene que ver, sobre todo, porque es una metáfora de la complementariedad de hombre y mujer. Y tiene un ligero paralelo con el relato del Génesis de Adán y Eva, porque curiosamente, normalmente traducimos en Génesis que Dios sacó a Eva de una costilla, pero la palabra utilizada en Génesis es Sela, que significa lado. Es decir, Dios corta a Adán por la mitad y de ahí obtiene a Eva. Y más adelantito dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán Ejad, que significa Ejad, serán una unidad. Una unidad. Y en este sentido tiene que ver el pájaro Yan, porque ambos se complementan para ser uno solo. Y es algo constante en la vida de los protagonistas, de Hiro y Zero Two. Otro dato muy, muy interesante es por qué el número 13 de el escuadrón de los protagonistas. Curiosamente, en hebreo, las letras se pueden leer como números. Y la palabra Ahavá o amor suma 13.
curiosamente. Y otro dato muy, muy interesante es los cuernos. Quitando de encima lo que es el folclore occidental, que los cuernos en la frente de alguien se ven o como alguien maligno o alguien a quien le ponen los cachos. En Oriente los cuernos indican poder. Los cuernos indican poder. Sea bueno o sea malo, indica poder. Es algo que también se puede ver en la Biblia, se puede ver en rastros arqueológicos. Incluso a Dios mismo, en hebreo se dice que tiene cuernos, pero ¿es por qué? No porque Dios tenga cuernos, sino porque tiene poder. En Números 22 se dice literalmente, Dios lo saca de Egipto y él tiene cuernos de toro, es decir, tiene una gran fuerza. Es por eso la profecía de Daniel, ¿no? O sea, De la criatura con cuernos, que también es porque va a tener un gran poder político. Exactamente, es un gran poder. Incluso al mismo Jesús, en la profecía de Zacarías, se le llama cuerno. Y aquí que Dios levantará un cuerno de salvación, dice literalmente, un cuerno de salvación. Y estamos hablando de Jesús. A Jesús se le llama cuerno. Adelante, Ricardo. Además de que Moisés se representaba con cuernos en la exactamente, porque tiene poder. Sí, y es un paralelo muy curioso porque también, por ejemplo, en Chrono Crusade, el poder de los demonios está en sus cuernos. Crono pierde sus cuernos al ser arrancados por Aion o Eon y pierde su poder. O sea, tiene mucho que ver el cuerno en el folclore oriental. Así que pues, si gustan pasar alguna otra opinión, adelante. Bueno, pues básicamente como ya habíamos dicho, pues esta serie toca pues varios temas, entre ellos pues una crítica a la posmodernidad, al uso de, digamos, de la anticoncepción, del control de la natalidad, y esa crítica la hizo también su santidad Pablo VI en el año 1968 en la encíclica Humanae Vitae. En esa época de los 60, pues hubo el tema de la revolución sexual, empezó el desarrollo de la anticoncepción, de las píldoras anticonceptivas, y bueno, todo esto. Y el Santo Padre, pues en esa encíclica, hizo una serie de advertencias. Obviamente que la encíclica no es una lista de prohibiciones, como mucha gente cree, mucha gente que no la ha leído, sino que la encíclica da muchas alternativas, pero en sí, pues bueno, aquí no vamos a hablar de toda la encíclica, pero simplemente mencionar algunas cosas que la encíclica advirtió que ocurrirían y que ocurrieron. Entonces, que son consecuencias de esa objetivización de la sexualidad humana. Entonces, el Santo Padre advertía en esta encíclica que habría un aumento de la infidelidad conyugal, que habría una degradación general de la moralidad, que sería un arma peligrosa en manos de las autoridades. Y, por ejemplo, me acuerdo en ese caso por ejemplo, la política de China, del único hijo, por ejemplo, muy similar a lo que pasaba pues en la serie, que no se permite que la gente tuviera hijos. Por ejemplo, según decían, por ejemplo, los filósofos de la escuela de Frankfurt, Habermas, Marcuse, ellos decían que al liberar la sexualidad y al liberar todo lo que nos daba placer, tendríamos felicidad y un paraíso en la tierra. Pero pues esto no se cumplió. Y según, por ejemplo, la doctora Melissa Moschella, hay una relación muy estrecha entre anticoncepción y divorcio. Por ejemplo, las parejas que utilizan anticonceptivos se divorcian en un 50%, mientras que las que no, solo en un 2%. La OMS calcula también a partir de esta auge de la anticoncepción unos 20 millones de abortos por año. Y bueno, también dice la doctora Micaela Menargues que los métodos anticonceptivos y el aborto, digamos que se pensaba que eso era como una liberación de la mujer, pero ha sido lo contrario. Ha sido una liberalización del hombre que puede hacer ahora con la mujer lo que quiera sin consecuencias, ¿no? Digamos que el aborto generalmente beneficia más que todo a las personas que no quieren tener consecuencias y a los grupos criminales. Por ejemplo, favorece los que hacen trata de blancas, favorecen los proxenetismos, todas estas, pues, organizaciones son favorecidas con el aborto y la anticoncepción. También un poquito nos hablan de la pornografía. La socióloga Gabrielle Kubi, que es una socióloga alemana,
Ella dice que la pornografía es la forma más salvaje y brutal de falta de respeto a las mujeres. Y eso también lo favoreció el auge de la anticoncepción y la objetivización del sexo. Y hay muchos estudios que dicen cómo la pornografía tiene una incidencia en el abuso a la mujer y en el abuso a menores. Y hay muchas páginas de estas de pornografía que son libres y donde se sube estos contenidos y no hay ningún control de eso. De eso hizo un informe el periodista Nicolás Christoph, el periodista de New York Times. También se ha visto un invierno poblacional, ahorita nos va a hablar de eso un poquito Iván, que también esta misma socióloga, Gabriele Cubi, ha sido un lento suicidio colectivo de la humanidad. Y ha sido también peligroso en manos de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos se han prestado a dejarse influenciar de estos lobbies de la anticoncepción, del aborto, y lo han promovido en los países, especialmente en los países pobres. También ha traído una proliferación de las enfermedades, según la OMS, cada día 1 millón de personas se contagia de alguna ETS. Esto también se dio pues porque los anticonceptivos dan una falsa sensación de seguridad. Y bueno, básicamente es como principalmente eso. Entonces, pues ahora me gustaría que Guillermo, si quieres, nos hables un poco de la complementariedad, del respeto y de la necesidad del hombre, de que el hombre y la mujer estén juntos, pero no que sin objetivización, sino en una relación de apoyo y de cooperación, como se veía en la serie. Pues respecto a lo que comentas, Francisco, es bastante muy interesante cómo lo plantea Darling in the Franxx. Nos da todos los elementos necesarios para poder abordarlo. Para empezar, el Franxx únicamente puede ser pilotado en plena sincronía. Al entrar al Franxx, tanto el hombre como la mujer pueden ver los pensamientos y los sentimientos del otro. ¿Qué nos está indicando? Debe haber una perfecta sincronía, lo que implica una unidad de pensamiento, una unidad de sentimiento, significa que ambos deben tener un mismo objetivo. En este sentido, el Franxx es una representación gráfica magnífica de lo que debe ser la unión de hombre y mujer. Ambos juntos, con un mismo pensamiento, un mismo sentimiento y los mismos objetivos. Y no solo eso, conservando su individualidad, sin imponer uno al otro lo que debe ser o lo que debe hacer. Todos vemos que tanto Hiro como Zero Two son totalmente opuestos, pero ambos se compenetran y no solo eso, se comprometen. Saben que uno sin el otro no puede manejar el Franxx. Porque además, también aquí entra una curiosidad, la forma en que se maneja el Franxx tiene una base ligeramente gnóstica, porque en el gnosticismo el hombre es el espíritu, que de hecho es quien, y la mujer es el aspecto físico. Hasta ese punto se puede decir que es gnosticismo con agua bendita, pero nos da una explicación maravillosa de lo que debe ser la relación entre un hombre y una mujer. Saberlo todo. ¿Por qué? Porque los pilotos saben que van a quedar expuestos. El compañero o la compañera van a conocer todos sus secretos, van a conocer toda su vida. Y es lo delicioso. ¿Por qué? Porque cuando hay esa confianza, se disfruta totalmente el matrimonio. Yo lo digo como casado. Y es una forma maravillosa el poder confiar en el otro, poder darle tu apoyo y que ella te apoye, porque también como hombre, aunque muchos digan que no, también el hombre es frágil, también el hombre necesita ser sostenido por su mujer, también el hombre necesita una mujer que lo haga sentir seguro, no por fragilidad, sino porque el hombre también necesita ayuda. O sea, en este caso los machismos no sirven de nada, no ayudan a nada, abonan solamente una autodestrucción. Esa es la cuestión. La complementariedad es esa. En este caso, nuestro matrimonio, nuestra relación es todo un Franxx. Es un Franxx. Tenemos que estar unidos en un solo pensamiento, en un solo sentimiento, en un solo objetivo. Ahora sí que, parafraseando un poquito a San Pablo, tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús.
Y es exactamente lo que hay que hacer. Y llega a tal punto que incluso la primera vez que Hiro y Zero Two sincronizan perfectamente, lo dice Hiro de una manera magnífica. No sé dónde termino yo y no sé dónde comienzas tú. Esa es una definición magnífica de lo que es la unión plena entre hombre y mujer. Porque incluso hasta como matrimonio, ella toma comportamientos y expresiones tuyas. Y tú tomas cosas de ella. Y todo eso nos ayuda, aunque seamos opuestos, nos ayuda a complementarnos, nos ayuda a equilibrar nuestra vida. Ese es el sentido que debe tener el matrimonio, la relación de un hombre y una mujer en una plena comunión, en un pleno sentir, en un pleno estado de acuerdo eterno, aunque a veces no haya acuerdos, aunque a veces haya peleas. Y como sucede en el caso de Zero Two, que se alimenta en este caso de su copiloto, aunque parezca que no, nos alimentamos del otro. Yo me alimento del tiempo de mi esposa, yo me alimento de las atenciones de mi esposa, yo me alimento del amor de mi esposa y viceversa, ella se alimenta de mí, se alimenta de mi tiempo, se alimenta de mi amor, se alimenta de mis atenciones. En este sentido, es que hay que poner muchísima atención, porque un matrimonio sin esa complementariedad no sirve de nada. No es más que un deseo egoísta de tener a alguien con quien ir a la cama, o simplemente de no estar solo. Bueno, y una de las cosas que también, digamos que ha sido que, muy interesante en la serie es como, por ejemplo, las personas de esta sociedad encontraron la clave de la inmortalidad, pero tenían que sacrificar la fertilidad. Y digamos que hoy día en esta sociedad es muy mal visto, es todo un acto de valor tener hijos hoy día, ¿no? Eso es, las parejas que tienen hijos son muy pocas, incluso lo vemos en América Latina, y me pareció muy interesante un estudio que vi hoy de este año, nunca se había reducido tanto la natalidad en Estados Unidos como este año, e incluso en la población latina fue menos los nacimientos que en la población blanca y afro. Entonces es interesante también cómo los latinos nos adaptamos tan fácil a todas estas paradigmas y a todas estas cosas que salen de afuera. Entonces ellos cambiaban eso. Así mismo muchas personas, si bien no es inmortalidad, sí cambian por egoísmo, digamos. En algunos casos, no estoy diciendo que todo sea así, cambian el bienestar por no tener hijos. Entonces no voy a traer un niño que me va a fastidiar, que me va a tocar compartir mi dinero, mi tiempo, y bueno. Y por todas estas cosas se ha generado una cultura antinatalista y también por una serie de mitos de la sobrepoblación. Entonces, no sé, Iván, si quieres comentarnos algo de ese mito que es tan común hoy día. Sí, este mito que nos han vendido, y quisiera iniciar, por ejemplo, cuando investigué un poco, ahorita lo vemos desde un tema que nos compete a todos, ¿no? Desde el COVID. Un tema que decían al principio, no, es que las naciones están peleando y están buscando exterminar a cierta cantidad de personas porque afectaba a los de la tercera edad. Era una forma que decían, no, es que el mundo está sobrepoblado y es necesario una limpia, ¿no? Este era uno de los mitos que se llegaba al principio cuando iniciaba la pandemia. Pero el mito así que ha pegado es de un autor inglés, Robert Thomas Malthus, un economista, este mito de la población, superpoblación, que se mencionaba que él decía, le ponía como que un aumento aritmético a las subsistencias y uno geométrico a la población. Para aquel tiempo, que era del siglo XIX, en aquel tiempo se veía algo acertado, ¿no? Poner algo científico. Y él daba unas ciertas tendencias de decir, no es que la población está creciendo mucho y podemos llegar a un desabastecimiento en el planeta. Él decía, es que es necesario ir frenando la población porque o los pobres no van a poder soportar esto, la economía se va a venir abajo, vamos a contaminar demasiado el planeta y no se va a poder ya habitar en él. Era como que sus hipótesis o sus premisas que él utilizaba para plantear esto.
Esta teoría, entonces, él la planteaba a 25 años. Él decía, en 25 años la población va a crecer el doble que todos los elementos, toda la economía. Entonces todo se va a venir abajo. Él decía, la población crece un doble por ciento de todos los recursos naturales, de todos los recursos económicos. Entonces dice, si sigue así en aumento la población, todo eso se va a venir abajo. Y bueno, ya pensando, él decía, se va a venir todo abajo, los materiales van a empezar a reducirse. Él decía, el cobre, el zinc, todos esos materiales de la tierra que nos proporciona, se van a venir abajo. Y ahora, ¿qué pasó? Dicen, bueno, realmente no fue que un error, sino que realmente él como que usó, que era muy común en aquel tiempo, usar una teoría probándola científicamente. Decir, no, realmente no funcionó así. Lo que él proponía en 25 años pasó todo lo contrario. Él decía, en 25 años, desde su época, decía, desde 25 años, se va a venir todo abajo, todas las reservas se van a venir abajo, los alimentos van a empezar a subir, los precios van a subir. Pero ¿qué pasó en 25 años? Pasó todo lo contrario. No quiere decir que ayudó esto, pero sí como que sus cálculos muy exactos que él hacía, como que no les cuadraron y todo lo contrario, ¿no? El material, el plomo, el zinc, lo que él mencionaba, había en abundancia, por consecuencia, en vez de subir el precio, se vino abajo y era decir, bueno, no, realmente no tenía como que ese peso. Dice, la población realmente siguió su camino, siguió su camino. Realmente él proponía esta de ciudades superpobladas, como se pueden observar, ¿no? Más que nada en Europa, ¿no? Que él decía, no, es que realmente tenemos que poner atención, pero no, realmente fue todo lo contrario. Entonces, es así como que a mí me ponía a pensar, decir, realmente la política, los gobiernos, yo platicaba con una amiga de este tema y decía, no es que realmente no es que el pobre tenga la culpa o la población tenga como tal la culpa, sino que a veces los gobiernos, las políticas, los que manejan todos estos recursos, son los que quieren manejar más y empezar a deshacerse. Por eso es que lo que decía Curo hace rato, lo que decías tú, no decir, por eso ya se limita la natalidad, decir, ten menos hijos, el seguro por eso ya te ofrece anticonceptivos para limitar, pero porque se quieren deslindar ¿cómo se dice? De un compromiso con la población, no porque realmente se crea o aplicó este mito, decir, estamos superpoblados, esto se va a venir abajo, se va a debastecer el mundo. Realmente no, realmente se busca siempre como que el, la prioridad en uno. Siempre le comentaba a una amiga decir, realmente aquí aplica lo de Thomas Hobbes, de decir el hombre es el lobo del propio hombre, ¿no? De decir el mismo hombre está atacando a su semejante, de decir se ve al hombre como una pieza. En las grandes fábricas vemos que si una pieza se descompone, lo único que hacen es quitar la pieza que ya no sirve y se cambia. Igualmente pasa con las personas, si un empleado ya no funciona, órale, quitar. La eutanasia se vino por eso, porque las personas estaban, según ellos, estaban robando aire. Entonces, por eso es que se menciona mucho de esto del mito de la sobrepoblación, porque realmente no es que realmente escasee los elementos, sino que realmente se ven prioridades en deslindar responsabilidades. Entonces, como que eso mucho marca, ¿no? Igual yo lo ponía en relación con la serie cuando empiezan a cultivar, decir, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pensaban a largos años, decir, los que estamos plantando, los frutos vamos a tener para tal, pero la tierra no daba y decía, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces fueron buscando elementos, la misma población va buscando elementos, va buscando situaciones que les vayan ayudando para sobrevivir. Pues realmente este mito como que así yo digo, no, realmente no es, el problema no es la población,
sino que los intereses que quieren manejar sobre esta población, como que era lo que más me quedaba a mí. Ahí, hablando de todo eso, el que mencionabas, Iván, otro dato muy interesante. Todos están identificados con números, no tienen un nombre. Esa es otra. Cuando un número es totalmente descartable. De hecho, hubo una vez, dijo Benedicto XVI, el anticristo es un número y nos deshumaniza. Pero Dios nos da un nombre y nos hace sus hijos. Y no solo eso, sino que el Escuadrón 13 es el único en el cual todos los pilotos tienen un nombre asignado por giro. Todos tienen un nombre, es decir, tienen una identidad. En Oriente, el nombre evoca la esencia de la persona, el nombre evoca a la misma persona. De hecho, cuando hablamos en el nombre del Padre, estamos hablando por el poder del Padre, por la esencia del Padre, por la autoridad del Padre. El nombre evoca a la persona misma. Por eso cuando hablamos del nombre de, estamos hablando de la persona. Es decir, todos los tripulantes, todo el escuadrón del Escuadrón 13, todos son individuos, no son descartables. Ellos no se ven como desechables, ellos se ven importantes. Ellos tienen fuertes lazos, por eso tienen un nombre, tienen una identidad y una autenticidad. Como que también a mí me recuerda mucho lo que hace mucho realce el Papa Francisco, ¿no? De la cultura del descarte, del decir realmente a veces se pasa ya por alto ya a las personas de la tercera edad, a los más vulnerables, a los pobres, y es por eso que de ahí viene todo el querer generar toda esta de el promover el aborto, el promover la eutanasia, el promover la carecer de hijos, mejor en vez de un hijo, una mascota, ¿no? Todo eso porque ya realmente a la persona se le viene viendo como un estorbo, decir, realmente los que están así, la eutanasia porque ya realmente no hace nada productivo, el aborto para que la persona pueda vivir mejor. Entonces, esta cultura como que está visible actualmente, ¿no? Y se ve. Entonces, llama mucho la atención como el Papa Francisco dice, no sean propios de esta cultura del descarte, realmente promueva mejor la cultura del amor, la civilización del amor. Entonces, sí, como que me hace muy, muy interesante así como lo mencionas. Sí, y el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, él tiene una frase muy bonita, dice, no, ya no quieren tener hijos precisamente porque es como un decir, todo acaba con nosotros, nosotros somos la última generación, todo termina con nosotros, entonces, pues es bueno uno estar abierto a la vida. Y en cuanto a eso que decías de la cultura del descarte, pues no quisiera adelantarme a eso, pero lo menciono rápidamente. Se ve mucho en el capítulo 10 cuando Sorome se pierde en la ciudad, en la ciudad esta rara, y llega donde una señora y tienen un diálogo bastante extraño, empezando porque ella a los 5 minutos de haber hablado se cansa de que nunca había hablado tanto tiempo con alguien. Luego le dice que porque que el marido, que ella con quien vive, que yo vivo con mi compañero. ¿Y usted por qué tiene un compañero? Le pregunta el hijo. No, yo ni idea por qué. Pero pues cada uno, yo no lo veo, no me hablo con él hace como 100 años, pero pues porque cada uno está en su cuento, ¿no? Entonces es así. Estamos buscando relaciones líquidas, una vida sin comprometerse, sin estar abiertos al otro. Sí, entonces es básicamente eso. Pero como ya para pasar al siguiente tema, básicamente, así para decirlo rápidamente, la anticoncepción, pues en sí no solamente tiene el problema de que evita a los niños, sino que también tiene muchos otros problemas más. Uno de ellos, pues voy a mencionar algunos y luego Ricardo me complementa, él menciona otros más. Algunos de ellos son, por ejemplo, la relación entre los anticonceptivos y el cáncer. Por ejemplo, el centro médico de la Universidad de Bonn en Alemania decía que la píldora del día siguiente, pues lo que hace es que te eleva los niveles eh, de hormonas como el estrógeno y la progesterona, perdón. Y esos niveles elevados hacen que se han hecho estudios que hacen que las mujeres que están expuestas a estos cambios hormonales tan fuertes y que están por más de 6 meses expuestos a ello, tienen proclividad al cáncer de seno. Luego el cáncer de ovario también se ha demostrado que es 50% mayor en las que han usado eh, anticonceptivos también de este tipo. Y también se produce cáncer de cervix.
el acervis, perdón, que también se da por la iniciación sexual en la juventud y por la toma de anticonceptivos, y se deriva también del eh, virus del papiloma humano. Otra cosa que no se habla mucho cuando se habla de la anticoncepción es el impacto ambiental que genera. Resulta que muchas de estas hormonas, de esta carga hormonal, terminan en los ríos. ¿Y esto qué hace? Que este estrógeno hace que se altere el comportamiento de los peces, de los anfibios y de los crustáceos, afectando su fertilidad. Un estudio de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña dijo que el 20% de los peces macho en más de 50 países estaban modulando su comportamiento y tenían como comportamiento de hembras, como que tenían ovulaciones y colocaban huevos y esto, y eso hacía que muchas especies estén en peligro, porque básicamente se está alterando en los ecosistemas y la biodiversidad. Y también se demostró que había pues deformaciones en ranas y otros crustáceos. Entonces, pues en sí la anticoncepción pues tiene muchas cosas de fondo. No sé si quieres complementar algo más, Ricardo, sobre la anticoncepción. Primero veamos las causas por las cuales la gente opta por este estilo de vida. El principal, pues, es el miedo. El miedo a dejar a los hijos sin alimentos, sin vestimentas, sin lujos, comodidad, etcétera. Por lo que mucha gente prefiere optar esa mentalidad para evitar la desgracia. Sin embargo, eso para para la gente católica no es algo que deben de hacer, porque cuando se confía plenamente en Dios, todo lo puede pasar, que nunca les falte nada. Y pues mucha gente pues no confía del todo en Dios. Sinceramente, yo creo que casi nadie realmente. Lo dejamos siempre primero por lo que vemos, y después por lo que sentimos, o por lo que creemos que va a pasar dentro de unos tantos pocos años. Y no les puede hacer caso el dejar a un hijo sin intento. Otra puede serle, pues, la idea de un matrimonio joven, recién casado, llevar una vida marital libre de preocupaciones, en la que comillas, 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 disfrutan de su sexualidad libremente, fin de comillas. Y pues creyendo que no caen en pecado mortal o lo vemos simplemente como un pasatiempo y no como el acto de ser uno con el otro. Y otra pues son los programas educativos en todo el mundo. Pues desde los niños, desde quinto, sexto de primaria en México, como a los 10, 11 años, ya les salen anticonceptivos, de cuáles son y cómo se usan. Y eso hasta la universidad. Y seguido las escuelas hacen programas, campañas y obligan a los alumnos a hacer cartulinas sobre esos temas, para que nunca se olvide el tema. Convertirlos en un nuevo dogma de fe para el Estado laico del mundo. Pues hasta donde yo sé, no hay un solo Estado que no recomienda la anticoncepción, excepto el Vaticano. Pues bueno, es el Papa. Pero bueno, y esto sobre cuál es la más grande cada país y persona. Y pues en países como en Latinoamérica sí puede ser más probable, propensa la idea de tener pocos hijos con muchos recursos, en vez de espaciar todos ellos en muchos hijos. Pues sí mismo es un mega negocio decirles a las mujeres que tomen un mes pastillas. Cuando esto se ponen va a ser como unos 5 días, 5, 7 días de todo un mes, en lo que es durante el periodo en el que están fértiles, que van 2, 3 días antes y 2, 3 días después de su menstruación. Desde el momento de que el óvulo fértil desciende hasta la matriz. Pero bueno, eso es para vender más.
y entre más se fomente, más oferta. Y entre más oferta se reduce más ganancias. Y pues no sé si ustedes quieren compartir una causa que hayan leído o crean que sea. Sí, también puede ser la falta de formación de los católicos en todo el mundo. Y pues esa ocasión se toca en la catequesis, pues son niños, muchas veces. ¿Qué pasa, Iván? Puedes hablar. Sí, se me hace muy interesante lo que mencionas. Yo recuerdo, por ejemplo, desde la experiencia aquí en México, o en el caso de Acapulco, cómo las familias anteriormente eran de tener hijos, 7, 10, 12 hijos, por lo mismo que ellos decían, su pretexto, ¿no? Es decir, es que yo, los hijos que Dios me dé, pero ahora vemos familias más controladas por los anticonceptivos, de decir, no, es que con uno, ¿para qué traer más hijos a sufrir? Y esa es una ideología que nos van sembrando, desde el mismo seguro popular que va dando cuando vas a consulta los anticonceptivos, te están dando preservativos, porque no tanto porque, y te dicen la frase, ¿no? El protégete, ¿no? Pero realmente la ambición no es esa, decir, protégete, sino que es el cuidar, realmente el cuidar sus ambiciones. Y es como que estamos viviendo en una cultura sexualizada, porque donde quiera se ven, disfruta, las frases de disfruta la vida, vive la vida al máximo, son frases o son de una ideología como que más, un poco laxas, en decir, realmente no van propiamente con el evangelio, sino que van diciendo, no, yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a hacer lo que a mí prácticamente me dé la gana. Y realmente vamos perdiendo la esencia, decir, una familia, el matrimonio como fundamento de una familia, como que se va desvirtuando. Entonces también eso tiene mucho que ver con los anticonceptivos. Decir, realmente no los uso para protegerme, o la mentalidad no dice es que úsalos para protegerte, sino que es más que nada el solamente usar a la persona, ¿no? En esta ideología de placer por placer. Y eso va siempre y cuando en contra de nuestra doctrina, pero se ha visto tan natural que muchos dicen, no, es algo normal. Entonces ahí es donde va empezando el error. Por supuesto. Fíjate que eso que cuenta no solo se da en México, sino en todo el mundo. Por ejemplo, antes en México, ¿me hicieron caso? Hace 50 años la tasa de hijos por mujer era de 6 7 hijos. Ahora es 2.19, creo. 2.10 y cacho. Casi un tercio menos. Digo, 2 tercios menos. Y es importante que la nación, pues, por ejemplo, en países de Europa, incluso países que tengan la fama de ser muy católicos, muy creyentes, como Croacia, Polonia, Irlanda, tienen tasas de natalidad muy bajas, incluso más que las de los países protestantes y ateos. Y fíjate que Croacia, aunque es un país que tenga muy pocos divorcios, es un país que tiene una natalidad muy baja. Y este caso es algo incongruente porque, en sí mismo, la doctrina musulmana y católica son muy contrarias al divorcio, pues consideran como una falta de respeto hacia lo que su Dios dice para las relaciones con el otro sexo, sobre todo el catolicismo romano. Bueno, romano no, sino en general. Catolicismo que en el Papa. Bueno, sé a lo que me refiero. Pero es incongruente. Y, y además de que esos países pasan por una crisis y un invierno demográfico enorme. Pero a pesar de eso, y los jefes de las naciones prefieren, prefieren hacer que ellos tengan más hijos en vez de desaconsejar los anticonceptivos. ¿Qué pasa, Guillermo?
Adelante. Otra cuestión es, ya desde antes se empieza a dar todo esto. Por ejemplo, hay veces en las que a veces vamos a consulta, acompaña a mi esposa al seguro social y la comienzan a atender en lo que es en el área de, se puede decir, de regularización. Buscan que esté al día. Le dan una, una cartera de condones como si fuera para aventar para arriba. Y le preguntan eso, ¿y ya se va a operar? ¿Y ya se va a operar para ya no tener más hijos? Y pues, mi esposa y yo siempre hemos dicho, no se va a operar, ni yo tampoco. ¿Y por qué no se van a operar? ¿No piensan en su futuro? No, sí pensamos en nuestro futuro. La cuestión es que nosotros sí nos controlamos. Tenemos el control de nuestra sexualidad, tenemos control de nosotros mismos, sabemos aguantarnos. Y la secretaria, no es cierto, eso no se puede, nadie puede hacerlo. Pero pues, desgraciadamente, gracias a Dios, nosotros hemos durado así 9 años y no nos ha fallado hasta ahora el cálculo. Así que sí se puede, la cuestión es tener voluntad y es algo que ahorita mucha gente no tiene. No quieren tener autocontrol. ¿Por qué? Porque ahora al autocontrol le llaman represión, sea emocional, sea conductual, sea sexual. Una persona que se autocontrola es una persona que está sometida a una moral retrógrada, está sometida a sistemas vacíos que ya no le dicen nada a nuestra cultura. Somos open mind, somos la generación que no requiere de cadenas, pero desgraciadamente también es la generación que llora hasta por lo que no se come. Desgraciadamente es una generación que no quiere compromisos, es una generación que no quiere molestarse en pensar en el otro, sino en sí mismo. Una generación que no quiere hacer diferencias, pero que desgraciadamente entre ese no hacer diferencias termina colando no solamente el mosquito, sino también el camello. La Asociación de Medicamentos Estadounidense dice en su página web que el condón ayuda a prevenir algunas, ojo en algunas, enfermedades venéreas. Puede que mucha gente no se dé cuenta de esta patraña semántica, pues algunas no hay que decir ni todas, ni la mayoría, y ni algunas. Por ejemplo, el virus del VIH es muy chiquito, y el más chiquito es un espermatozoide, y con mucha facilidad puede pasar por la barra del condón, al igual que muchos tipos del VPH y otras enfermedades. Pues lo mismo por el diámetro, que es menor al de la barrera. E incluso hay un riesgo de que su uso controlado durante mucho tiempo puede provocar la aparición de los síntomas de la menopausia antes de tiempo. Y pues por lo estándar, ese evento fisiológico sucede de los 45 a 55 años. Y ahora se ve hasta en mujeres muy, muy jóvenes como de 35 años. O poquito más grandes, pero antes era muy, muy raro de que a una mujer tan joven le pasara eso. Pero ahora como los anticonceptivos, como en sí son, usted la metáfora, bombas de hormonas, desaceleran y desregulan las órdenes naturales del cuerpo, así como conforme fue evolucionando. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los momentos o partes que más nos llamaron la atención, entonces, o que no nos gustaron, o que sí les gustaron, o que quisieran resaltar. Entonces, pues si quieres, porfa, inicia Guillermo. Bueno, entonces inicia. Pues en cuanto, Perdón. pues en cuanto a momentos que más me gustaron, prácticamente todos los momentos que tuvieron que ver con la sincronización de Zero Two y
y Hiro. Prácticamente eso. Además de que también hay ciertos momentos, como por ejemplo, que fue muy interesante, pero es muy perturbador el episodio dedicado a Sorome. Muy, muy perturbador el ver esa forma de Bastante. representar el egoísmo, esa forma de vivir aislado, de esa forma de vivir tan, ahora sí que ensimismados, que incluso, a menos a mí ese episodio en ese momento me puso me puso la piel de gallina. Incluso ver a Sorome, así que dicen que únicamente lo pudieron escanear con el escáner de mascotas, digo, Dios mío, valga la redundancia, únicamente como, o sea, lo ven a los niños como mascotas, no como seres humanos. Ver la cara del marido de la mujer recibiendo su dosis de felicidad, en verdad fue perturbador, fue muy perturbador. Pero los momentos hermosos entre Zero Two y Hiro fueron, a mi gusto, los mejores, además de también la conversión que tuvo Mitsuru y su forma en que se encontró con Kokoro, que curiosamente se llama Corazón y es la que da el corazón a la serie. Ok, si quieres entonces di tú, Ricardo, qué parte, qué momento o qué te llamó la atención de la serie. No, no iba a hablar sobre eso, sino que Ichigo significa fresa en japonés. Ah, sí. Sí, pero entonces Y el sigue, nombre dale. de Korome es un juego de palabras para referir al número de la bestia. 666. 666. El número que por antonomasia la gente asocia con el anticristo. Como mencionaste anteriormente, tú, Francisco, el anticristo es tu número, no una persona. Mm. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que es eso, Guillermo? O sea, ¿qué aspecto de Sorome crees tú que tiene como del anticristo? Pues en ¿Qué lo primera, dice? la actitud altanera de Sorome, muy, muy altanero, y es el único cuyo objetivo cuyo objetivo inicial es agradar a papá, a ese gran hermano orwelliano que se encarga de controlar toda la vida de todos en esa tierra postapocalíptica. Sorome es un sujeto totalmente al servicio de papá. Es un ente que nada más busca figurar por esa razón, para servir a papá. Es decir, él es un objeto al servicio, no tiene más personalidad que servir a papá. Por esa razón aplica el 666, al menos visto como clásicamente se puede considerar el 666 como el número del anticristo, cuando en realidad el 6 y no implica otra cosa más que imperfección. De hecho, es el que tiene más handicaps de todos los demás personajes, de todos los protagonistas, es el que tiene más handicaps, el que tiene más problemas para aceptar las cosas, el que no reconoce sus errores, el más voluble El más y pequeño. además y el que experimenta el mayor autoengaño de todos. Por esa razón, el triple 6, es decir, la triple imperfección o la imperfección completa, le queda como anillo al dedo. Por eso le queda bien el 666. No porque sea Nerón César, porque eso es lo que significa en gematria hebrea. Significa Nerón César. Es simple y sencillamente que Sorome es totalmente imperfecto. Y Iván, ¿qué momentos de la serie o qué aspectos te llamaron la atención? A mí me llamó la atención la boda entre Kokoro y Mitsuru. Creo que es una prueba de amor realmente cómo ellos descubren en su adolescencia este amor, cómo van descubriendo y ellos sin saber, ¿no? De lo que han leído, ellos se basan en un libro. Entonces me llama mucho la atención cómo la madurez de Mitsuru, ¿cierto? Que realmente se entrega, no por responsabilidad, sino que descubre realmente el amor que siente. Y como que tenía ese miedo. Hay una escena donde está Hiro y Mitsuru en el lago y le dice, es que te gusta. Y dice, realmente sí me gusta. Y no se daba cuenta o no quería, se hacía el desentendido, a lo mejor por miedo, por abrir sus sentimientos,
pero cómo va madurando él, cómo va madurando su amor y culminan con ese matrimonio, que la escena también cuando está haciendo las argollas, que le pregunta eso qué es, dice, no, pues parte del rito, pero realmente cuando le borran los recuerdos, él todavía fue el primero en recordar él por la argolla, a pesar que ya no la tenía, la marca de la argolla, entonces le dan un realce al matrimonio como rito, como sacramento, nosotros los vemos, pero realmente sí, sí me llama mucho la atención cómo se olvidan de todo, el escuadrón se olvida de todo por darle realmente realce para que ella le hacen su vestido, se visten los trajes más solemnes, entonces me gustó mucho esa parte, aunque pareciera cliché, pero sí le dan un buen realce al matrimonio y a partir de ahí a él la responsabilidad de ser papá y a ella la responsabilidad de la mamá. Entonces, muy tierno esa escena, pero también muy emotiva. Bueno, a mí me llamaron la atención también varias partes, hubo muchos momentos. Realmente el romance entre ellos es un romance muy, muy bonito, el de entre Hiro y Zero Two. Y me gustó mucho cuando le dicen en el capítulo 6 cuando ellos empiezan a filosofar por qué pilotean el Franks. Y entonces él al final de ese capítulo le dice, seré tus alas, hombre y mujer se apoyan juntos, pueden llegar lejos siempre y siempre te seguiré apoyando. Esa será mi nueva motivación. Entonces, como eso, como el apoyarse en siempre, el ayudarse en unos a otros, como lo más importante del amor, no tanto la parte, digámoslo así, de sexualidad y eso, sino como el amor entendido como un apoyo, como una fortaleza que se dan el uno y el otro. Mm, el capítulo 7 también es un poquito perturbador cuando llegan a esa ciudad en ruinas, a la ciudad antigua, y Kokoro encuentra el libro de maternidad, esa parte, yo dije como, uy, ahí es cuando la serie tiene como un punto de inflexión y comienza como otras cosas. También me gustó mucho el capítulo 8 cuando la pelea entre los hombres y las mujeres, y Zero tú se mete en la pelea, pero sin estar convencida de eso, sino solo, no, es que yo quería pelear, nada más. Y así son muchas mujeres también, ¿no? O no, yo nada más quería pelear. Bueno, también me perturbó mucho el capítulo 10, igual que a Guillermo, pero mucho, mucho, mucho. Porque es lo que quiere el progresismo que hagamos, o sea, es lo que quiere el progresismo, que sea la sociedad, así tal cual. Básicamente, algunos aspectos de la conversación en este capítulo, pues es que Sorome se pierde y llega ya a un apartamento de una señora que pues él se cae y una señora lo recoge, lo sana y está en el apartamento de ella, ¿no? Y entonces él ve que la casa está muy bonita, muy, muy limpia, y ella lo desinfecta. Y entonces dice, ¿podemos hablar un momento? Y la señora le dice, como, bueno, está bien. Y, y le trae unas galletitas y él le pregunta, ¿y no vas a comer? Y ella le dice, no, porque yo ya no siento hambre. Y bueno, entonces como que han logrado suprimir eso. Luego le pregunta que con quién vive y ella con mi compañero, pero no sé por qué vivo con él, la verdad. O sea, ni siquiera sabe por qué vive con él. Luego le dice también que la procreación era incómoda porque dependía de los demás para existir y que hace muchos años que no hablaba con nadie porque hablar ya no era necesario. Entonces sí es como esa cultura de cerrarse, de estar solamente centrado, del de egocentrismo, de estar centrado solo en el yo, en uno mismo. No es individualidad, es individualismo. Individualismo total. Y que ella dice, no, es que mejor él está ya acostado en su líquido y yo aquí, y que así cada uno disfruta de su libertad. Y bueno, y entonces luego le pregunta que si pueden ser amigos, y ella dice, no, es imposible, y ahí cortan la escena, porque ella le dice, no es imposible ser amigos, porque tú eres, y ahí llega pues la policía y se llevan al niño. Entonces esa escena es también un poquito complicada. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar de los personajes. A cada uno le asigné uno o dos personajes, aparte pues de Zero Two y de Hiro. Entonces, em, Ricardo, no sé si quieres empezar, por favor, a contarnos qué opinas de los personajes y del que te tocó, de Zero Two, Hiro. Pues de hecho, yo creo que me impactó más Mitsuru que Kokoro como personaje. Pues yo sentía mucha empatía por este Mitsuru porque se sentía como muy traicionado por Hiro. Pues porque decía que no recordaba su promesa de luchar juntos, unos a los Franks para pelear por la humanidad. Y eso era algo que decía mucho de chiquito, pero que no recordó este Hiro.
Y lo que provocó que Mitsuru fuese como se comportaba en los primeros capítulos. Una persona distante, fría, arrogante, mentirosa. Pues bueno, así me descubrí eso porque muchas veces decimos cosas y hacemos cosas insignificantes para nosotros, pero para otros es algo enorme, muy traumante, importante para su vida. Y pues en eso también vemos cómo es una persona, por cómo reacciona ante los estímulos de la vida. Pero eso en el fondo reflejaba que Mitsuru era alguien muy leal. Y eso lo demostró cuando se casó con esta Kokoro. Y recordó, como mencionaste tú, Francisco, ¿cómo se llama? ¿La argolla? O sea, se me fue el nombre. La marca que dejó de argolla. Eso recordar su promesa de fidelidad durante toda la vida. Pero sí, en principio puede ser alguien muy pedante, pero ya cuando lo vas conociendo, sientes mucha empatía por él, e incluso te llega a agradar mucho. Y además de que cambia esa actitud tan nefasta que tenía, ¿sabes? Y se volvió más abierto con los demás. O sea, sobre todo con Kokoro, sobre todo que ella le comentaba sus cosas más privadas y personales. Hiro me parece un personaje muy noble, muy humano. Y se lo demostraba con significaciones para nosotros, como pueden. Los cuales casi todos tienen un simbolismo detrás, como ya comentamos con Sorome. Y pues él tenía la sensación de que a veces ser aceptado en un grupo, como lo es, como él era en el Escuadrón 13. Un personaje muy agradable, la verdad. Y sobre Shirotsu, yo al principio me caía muy mal, de ser tan lujuriosa y grosera, que el plano no la soportaba ver. Pero como también la serie nos muestra las facetas más personales de cada personaje, para entender su forma de pensar. Luego sentí mucha lástima, porque ella no es 100% humana, es lo que ella ansiaba. Y pues es triste su pasado. Al final del día todos me agradaron, todos los miembros de ese escuadrón me agradaron. Sobre todo Miku y Sorome, que eran los que más me hacían reír. Y no, con su doblaje latino, no, uff, una risa con y una gracia con sus comentarios y gestos. Ok, y Iván, por favor, ¿podrías darnos tu opinión de los personajes De- principales y el que te tocó? Re- sí, realmente, Cero, tú, realmente muy extrovertida desde el principio, desde la escena cuando se encuentra con Hiro. Sí, eran buena pareja porque sí se complementaban. Sí, ella muy extrovertida, el otro más, muy líder, ¿para qué? Pero sí como que más tímido, valiente. Entonces ellos dos siempre la delantera. Entonces sí, las escenas realmente claves, el manejo del Franz en ellos dos, la combinación, la sincronía, realmente fue muy llamativa o muy profunda por sus como contrapartes, ¿no? Que eso hacía que se complementaran. Y eso jugó mucho en la trama, jugó muy bien, porque si hubieran sido de igual personalidad, como que no hubiera ayudado mucho a la trama. Entonces, cuando Zero Two se centraba en ya que se empezó a ser aceptada por el escuadrón, realmente se vuelve muy querida por ellos. Entonces, sí, como que ayudó mucho esa relación entre los dos para también afianzar la relación de todo el grupo cuando se van a pelear al espacio. Entonces, cómo desde la tierra ellos se sintieron el apoyo, ¿no? Y prácticamente esa es la serie, el final, perdón, donde tienen la foto ellos
del escuadrón. Entonces como que también fueron ellos dos la base de todo el escuadrón. Y del otro personaje me tocó Ichigo. Ichigo, entonces ella, una líder nata, ¿no? Entonces desde el principio se le empieza a ver muy líder, pero emocionalmente Hiro la acababa, como que entraba en crisis cada vez que veía a Hiro. Entonces sí, a veces, al principio era como que tediosa porque prácticamente era una rogona, ¿no? Se veía con Hiro que no lo dejaba ir, que mucha sobreprotección sobre él, pero al fin y al cabo se dejó llevar por sus sentimientos, nunca perdió el liderazgo, reconoció cuando le falla al escuadrón. Y al último, el cliché con Goro, que yo nunca pensé, digo, no creo que vayan a terminar, pero cuando sale en las escenas sale embarazada, entonces digo, valió la pena la espera para, para Goro, salió de ahí, pero realmente sí me gusta mucho cómo va madurando ella también, esa personalidad y sus emociones, más que nada. En ella afloran mucho sus sentimientos sobre Hiro, cómo se ven desde siempre, desde lejos, cómo lo observa, cómo lo espía, el odio que tiene a Zero Two por él. Entonces sí como que muy aferrada cuando dice, no, yo lo quiero manejar con él, yo quiero probar con Hiro para ver si hacemos sincronización. Entonces su valentía se le valora a ella y para qué sí se llega a querer como personaje. Guillermo, entonces sí puedes darnos tu opinión de los personajes y de los que te pedí el favor, pero si quieres decir algo de algún otro, bienvenido. ¿Listo? Muchas gracias. Pues mira, respecto a Futoshi, sabemos que es el gordito chistoso de la trama. Ese es infalible. Es un cliché. Ah, no te apures, también. eh, sobre Futoshi, es un personaje bastante noble, muy, muy noble. Él se desvive por Kokoro, de hecho es el primero en manifestar un interés romántico por alguien después de Hiro y Zero Two. Futoshi es la nobleza con patas, es la nobleza con patas. Él se desvela, se desvive por Kokoro, a pesar de que ella lo deja en la friendzone. Pero podemos descubrir en él que a pesar de que ella se va con Mitsuru, él sigue velando por ella. O sea, eso habla muy bien de él como hombre, porque él busca antes que nada la felicidad de ella, al punto de que él funge como ministro de matrimonio en la boda de Mitsuru y Kokoro. Respecto a Ikuno, es un personaje, creo que a mi ver, es el secundario de los secundarios. Es un personaje bastante sombrío, que es bastante, hasta cierto punto, conflictiva, sobre todo con Mitsuru, porque hay una constante confrontación. Pero resulta que al final Ikuno es lesbiana. Ella tenía intereses con Ichigo. Y al final resulta que se queda con la ex compañera de Hiro, con Naomi. Así que tiene sobre todo un papel a la hora de la última defensa, ya que ella utiliza toda su fuerza prácticamente, como decimos en México, le pone todo el fuá en un ataque para proteger a Estrelicia, al punto de que su salud se debilita y su cabello se vuelve totalmente blanco. Así que es un personaje que se sabe entregar, que sabe defender. Y respecto a Goro es un amor de persona. Goro es un amor de persona. Es un tipo que muy maduro, es un tipo decidido, pero a la vez es un tipo que, que tiene una inseguridad a pesar de todo. Tiene una inseguridad, ¿por qué? Porque no se atreve a revelar sus sentimientos hacia Ichigo. Goro es un líder, pero
pero desgraciadamente necesita que alguien lo lidere a él para que él sea el líder que se necesita. Él sabe entender de los pilotos hombres y es además la mente templada, el que no se deja llevar, no se deja llevar por los pensamientos de los demás. Para mi gusto, Goro es un personaje muy bueno. Casi podría decir que después de los protagonistas, a mi ver, es el mejor personaje, Goro. Y respecto a Hiro, el anti-Shinji Ikari, porque es todo lo contrario de Shinji Ikari, Hiro es un personaje que se da a querer. Se da a querer. Él está frustrado porque no encuentra con quién pilotar. Y digo también anti-Shinji porque mientras Shinji no quiere subirse al robot, él sí quiere subirse al robot. Y al momento de conocer a Zero Two, se da cuenta de que finalmente es una avellana que encuentra a su otra pareja y decide entregarse por ella, decide darlo todo por ella, a pesar de que sabe que ella se alimenta de él. Él accede con tal de poder cumplir no solamente con su meta como piloto, sino también para poder ayudar a Zero Two a cumplir sus misiones. Respecto a Zero Two, me parece un personaje muy interesante, un personaje incluso complejo. Sabemos que tuvo una infancia como clon, una infancia de laboratorio, prácticamente vivió como un hámster en una jaula, solo le faltó su redita, un hámster con cuernos y rojo. Pero la cuestión con Zero Two es que nunca tuvo trato de amor, pero aquí lo interesante, Hiro fue quien le dio ese sentir. De hecho, las primeras palabras que aprendió Zero Two del lenguaje humano fueron Zero Two, yo y Darling. Es decir, ella, gracias a Hiro, se descubrió a sí misma y a la vez aprendió a amar al otro. ¿Por qué? Porque no le habló por su nombre, le habló por Darling, porque así se le enseñó, yo seré tu Darling, pero a la vez es una forma de expresar amor ya, amor por la persona que le dio un ser, que le dio una existencia, porque como en Génesis, cuando Dios dice hágase la luz, háganse las cosas, surjan peces, Dios lo que hace en el Génesis es nombrar, es nombrar. Cuando en Oriente se nombra algo, se le da un ser, se le da una utilidad. Algo sin nombre no tiene una existencia. Y es lo que hace Hiro, tanto con Zero Two como con los demás pilotos. Les da un ser, les da una existencia, una utilidad. Y es un amor. A mí me encanta Zero Two por sus contrastes, me encanta por su autenticidad, por su sinceridad brusca, muy brusca, por cierto. Es un Doctor House con falda. Y su forma de expresar no solamente lo que quiere, sino lo que necesita y de entregarse por su Darling. A mi ver, Zero Two es un personaje muy interesante. Te quería preguntar, porque eso lo habíamos hablado ahorita antes de prender los micrófonos, los significados de los nombres de Zero Two y Hiro, que, pues que eso no quedó aquí. Pues mira, Hiro se puede ver como como decía hace rato Ricardo, una pronunciación de héroe, pero también si nos ponemos un poquito más cristológicos, Hiro son las primeras letras de la palabra Christos, o sea, Cristo en griego. Además de que veamos también que él entrega su vida por ella, él se deja consumir por ella y para salvar el mundo. Ahí nos ponemos a acordar un poquito de aquello que dice San Pablo, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y es lo que hace Hiro. Si lo vemos en un sentido cristológico, Hiro es Cristo que encuentra a su iglesia y se entrega por ella. Y pues Zero Two tiene el sentido del cero, que es la nada. En el judaísmo se marca que Dios radica en la nada, es decir, de donde surge el todo. Y además,
El número 2 implica dualidad, implica, en este caso, una doble naturaleza, porque ella es mitad claxosaurio o Kyoryu, como se le llama, mitad claxosaurio, mitad humano. Habla de una doble naturaleza, de su dualidad como mujer, su dualidad como claxosaurio. Y ese es un sentido que no podemos evadir porque expresa totalmente lo que es cada personaje. Y el Escuadrón 13, tú me dices que es porque los números en hebreo se pueden leer, o... Así es. De hecho, es algo muy curioso. Hace rato estaba observando, estaba leyendo el texto hebreo de la carta a los Corintios, es exactamente el, el capítulo 13, curiosamente también, de la primera carta a los Corintios, Sí, señor. curiosamente, el que habla de el amor es paciente, servicial, generoso, no se engríe, etcétera, etcétera. La palabra Jabá hebrea, la palabra era Jabá, amor, cada letra suma, en total, la palabra suma 13. El total de las letras suma 13, porque en hebreo las letras son tanto números, y al sumar eso, suma 13. Y curiosamente, dicen los rabinos que cuando un hombre ama a su mujer, une su 13 al 13 de ella. ¿Y qué se obtiene de ese 13? 26. ¿Y qué es 26? Es la suma de las letras del nombre de Dios, Yahvé. Porque eso es lo que suma el nombre de Yahvé. El 26. Que no tiene nada que ver con el Escuadrón 26, porque esos no tienen nada que ver con el nombre de Dios. Son un fracaso totalmente. Son los Evas en serie más chafas que he visto. Aunque bueno, al final se reivindican un poquito, ¿no? Pero Es un sí, bombazo, pero se reivindican. sí, Ricardo. Oye, Guillermo, ¿tú crees que Darling in the France fue creado en base a elementos bíblicos o ellos fueron agregados para darle complejidad a la serie? Hay elementos bíblicos, algunos elementos. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva se encuentran en el paraíso, curiosamente. Se encuentran se encuentran en un lugar paradisiaco. Él encuentra a la mujer desnuda porque dicen, por ejemplo, un midrash judío dice que Adán ve surgir a Eva desnuda. La ve así y se sorprende de ver que es diferente a él. Y es lo que hace él. Él la ve que es totalmente diferente, aunque ella no tiene pena. Pero también, curiosamente, el Génesis dice que Adán y Eva estaban arom, desnudos. Y la serpiente era el animal más arum, astuto, malicioso. Curiosamente, las palabras arom y arum en hebreo se escriben igual. O sea que, cero tú, si nos vamos a este aspecto, ella no tenía malicia. Ella no tenía malicia, por eso estaba desnuda. Se presentó sin ningún problema. No por ser pervertida, sino porque sencillamente no tenía de qué avergonzarse. Otro elemento, el árbol de la vida, que en este caso es el muérdago, el elemento del árbol de la vida. Está también el elemento del arca de la salvación, que viene siendo Strelitzia en su base, en su fase final. Es una especie de árbol de la vida, de un arca, perdón, un arca. Está el dualismo, está el sentido del matrimonio como algo que no se olvida. En este caso, por ejemplo, el judaísmo manejan mucho que se maneja que los esposos se reencontraron en otras vidas, porque hay secciones del judaísmo que creen en la reencarnación. Y este caso puede aplicar con la pérdida de memoria de Mitsuru y Kokoro. Sí, sí, hay bastantes. Bueno, a mí me gustó mucho también los personajes todos. La verdad es que uno pues se encariña con todos un poco. Hiro pues es como el que es amigo de todos, el que se preocupa por todos. Es muy abierto, muy humano, muy sencillo. Y luego Zero Two pues que es como la más espontánea, la más auténtica.
Y bueno, juntos personajes, la verdad, son muy buenos. El romance entre ellos se da pues muy creíble y muy espontáneo. Y bueno, Miku, pues que fue la que nos falta como decir algo de ella, pues ella es la más joven del grupo. Es como la típica tsundere, es una muchacha muy joven, pero pues también está llena de energía y de deseo de ayudar. Y Kokoro, como decías tú también, pues es como la que le da el corazón a la serie. Es una joven buena, sencilla, y es la primera que como que se revela al sistema. Es la primera que cuando están ahí el otro escuadrón, ella dice como que le encuentren el libro de maternidad. Me gusta mucho esa escena cuando ella les dice como no, es que hay que dejar una huella en este mundo. Hay que dejar una continuidad, una descendencia. Y fue como la primera en revelarse al sistema, por decirlo así. Entonces, pues me gustó eso y pues nosotros también en últimas, eh, es como los católicos en el mundo de hoy, los que nos revelamos al sistema como, sí, yo voy a dejar descendencia, sí, yo quiero vivir una vida diferente, yo quiero hacer las cosas de manera diferente. Entonces, pues me gustó resaltar eso de ella. Entonces, pues ya para terminar, le voy a preguntar a cada uno la puntuación que le dan a la serie, de 1 a 10. Pues en mi caso yo le doy un 10 de 10 porque es una serie que no me lo esperaba, no me esperaba cuando me la vi, simplemente me la vi porque hablaban mucho de ella en los foros de Evangelion, que también me parece injusto que la comparen con Evangelion porque o sea, sí tiene algunas cosas en común, pero son historias totalmente diferentes. Los personajes, la riqueza de los personajes, el desarrollo de los mismos, la historia, la crítica que hace a la sociedad posmoderna, por la animación tan bonita, el estudio Tiger siempre se ha caracterizado por un excelente nivel de animación. Entonces, en mi caso, yo no tendría ningún motivo para bajarle menos. Entonces, mi calificación a la serie es 10 de 10. Iván, ¿cuál sería tu calificación, tu opinión final y calificación? Yo, un 9, creo que para mí el final siento que fue muy apresurado. Siento que como que dijeron, wow, al último la amistad va a solucionar todo. Como que fue muy apresurado, siento que tenía un potencial para más, quedaron como que muchos cabos sueltos, pero sí como que un 9 realmente la trama, toda la evolución de cada personaje, la madurez del escuadrón, creo que ayuda mucho y la serie como tal está bien explicada, pero sí como que los últimos 3 capítulos como que ya fueron así sacados de la manga, como que sí, híjole, ¿qué hacemos para terminarla? Para ya. Entonces como que sí, por ejemplo, un punto sí, pero creo que vale la pena, sí, entonces sí, un 9 yo le pongo. Ricardo, ¿qué puntuación final le darías a la serie? Yo le pondría 9 sobre 10. Y porque 9 no 10 por como comentó Iván, pero al final no se sintió como natural, sino como algo forzado. Por lo que no me encantó la serie es todo el simbolismo, pero tan sutil que incluso mucha gente no lo captó, o sea que incluso yo ni lo capté. Sabía que era decoración, pero Guillermo nos regaló todo lo contrario, que es una serie inteligente que sabe usar de forma natural y coherente elementos religiosos y socioculturales. Mediante las acciones y los nombres y las situaciones que aparecen en la serie. Pues mira, yo le pongo 10 de 10. Me encantó la historia. Es un Evangelion que te quita la depresión. Es un Evangelion que te invita a no quedarte Para sentado en tu verla después de silla ver con la cabeza Evangelion. gacha. Exactamente, es un Evangelion que te levanta la moral. Pero a pesar de que concuerdo con Iván y con Ricardo, de que prácticamente el final de la historia debió haber sido el episodio 21. Concuerdo con eso, pero a pesar de todo, lo que sucede a partir de los episodios 22 al 24 es un epílogo. Un epílogo que te muestra qué sucede después, porque la batalla inicial contra los Birm es, es prácticamente el final de la historia. Los episodios 22 al 24 son ese epílogo que muestra lo que sucede después. A mi ver, no fue exagerado, no fue acelerado.
porque creo que refleja con bastante equilibrio qué sucedió con todo, porque sabemos aquí por esto que cada quien encuentra su pareja. Incluso Futoshi, que tanto lloraba por Kokoro, terminó casándose con alguien y teniendo un montón de hijos. Y una frase muy interesante que me pareció cuando dice Mitsuru a Hiro, le dedican a Hiro y a Zero Two. Nuestra hija se llama Ai, es decir, se llama amor, aquella palabra que nunca quisieron enseñarnos y ahora queremos compartir. A mi gusto fue una excelente serie, una buena trama, que como ya decía hace rato, la subestimé por ver los clichés de Evangelion, pero me gustó mucho porque además son robots con cara de waifu, ¿qué más puedes pedir? Alguna vez escuché que eran la primera serie con robots en forma de mujer, pero no, había una vieja que daban en Animax que se llama Candidate for Goodness y también eran mujeres los robots. Sí, Ricardo. Yo recuerdo que antes en los foros de anime, esa serie era muy criticada porque la gente, pues, hacía una malinterpretación de la serie, ridiculizándola a hacer como una telenovela, pero en anime. Lo cual no tiene nada que ver con la realidad, por lo que ya hemos mostrado. Guillermo. Y por cierto, también otra onda para el que no lo sepa y el que lo sabe, pues el que lo recuerde. Existe la versión manga, dibujada magníficamente por Kentaro Yabuki, que tiene algunas cositas diferentes respecto del anime y enriquece un poquito más nuestra comprensión de la serie. Así que quien tenga la oportunidad, léalo, la verdad no se va a arrepentir, el manga es una belleza, bien ilustrado, con un excelente detalle como nos tiene acostumbrados Kentaro Yabuki. Bueno, sí, muy bueno. Sí, la verdad sí pienso leerlo porque a mí me gusta mucho la historia, entonces lo buscaré. No sé si alguien quiere agregar algo más. De hecho, se publicó hace tiempo que la anime fue propuesta por el gobierno japonés para mantener la integridad de su país. Es irónico porque muchos países de primer mundo han hecho, como ya mencioné antes, campañas para aumentar la natalidad para poder pagar las figuras, ¿se llama? La seguridad Las social. pensiones alimenticias de los adultos mayores, la infraestructura y el resto de gastos de un Estado que va a pagar mediante los impuestos de la gente. Y pues una gente no puede hacer impuestos a un gobierno. Sí, eso es una realidad. El gobierno japonés está desesperado por aumentar la natalidad porque es una de las más bajas del mundo. Entonces surgió esta teoría de la conspiración que como este es un anime que defiende esos valores, digamos, lo que la vida, la familia. Entonces hay la conspiración de que esa teoría, pero no es confirmada, de que el gobierno japonés pues puso algo de dinero para esta serie. Bueno, entonces pues nada, agradecerles mucho a Guillermo y a Iván por haber estado acá y a Ricardo también. Muchísimas gracias por venir. Que esta no sea la última colaboración entre Anime Católico y Católico Otaku. Que hayan muchas más. Y bueno, ya para terminar, espero que estas enseñanzas hayan sido útiles para conocer y profundizar mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook. Estamos como Anime Católico X, Católico Otaku, memes inspirados por Dios, Meet y Vox Day. En nuestro Instagram como @vox.day.vd. El canal de YouTube Angelorum X, por favor suscríbanse. También les recordamos que pueden encontrar este programa en iVoox, Spotify, Deezer y Google Podcast. Pueden escribirnos y darnos sus comentarios, inquietudes o pedidos de oración en la caja de comentarios de las respectivas redes. No siendo más, pues les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima. Y vayan a misa.